Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos una vez más a una nueva edición de su programa Entre Ideas. Hoy domingo 8 de abril, transmitiendo en vivo desde el canal 16 de Noticias. Lamentablemente Jorge Fabio no nos va a poder acompañar esta noche, pero aquí estamos, acompañados como siempre de nuestro gran amigo, hermano Emanuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias. ¿Cómo estuvo este fin de semana? Excelente. Qué bueno. Poder descansar y venir y preparar el programa y presentarlo como cada domingo de 10 a 11 de la noche aquí en el canal 16, que es nuestra plataforma natural para todo el país en las diferentes telecables. Pero salida de la plataforma natural, que es el canal 16, estamos en streaming a través de frecuenciasdominicanas.com. Usted entra a frecuenciasdominicanas.com y va a la sección de programa en vivo, y ahí podrá disfrutar de la programación, no solamente del programa Entre Ideas, sino de toda la parrilla programática del canal 16, que es el mejor canal de noticias de República Dominicana. Pero también, si no pudo ver el programa en vivo o por streaming, estamos disponibles en YouTube. La hora completa del programa, tan pronto termina, la subimos a la plataforma de YouTube, a nuestro canal Entre Ideas. ¿Y usted, Carlos, cómo se encuentra hoy? No, bien, estupendamente, la verdad que sí. Este programa va a estar cargado de noticias internacionales sumamente interesantes. Yo los invito a que no se muevan de donde estén sentados o acomodados viéndonos hoy. La segunda parte del programa, como es tradicional, va a ser la parte internacional, y está muy interesante todos los acontecimientos de la semana y lo que ha ocurrido incluso hoy domingo. Como es ya tradicional, hoy tuvo lugar la visita número 201 del ciudadano presidente de la República. Visitó Cañafístole, en Baní, en la provincia de Peravia. Vámonos con el video de la visita del presidente. Señor presidente, esta comunidad y toda la provincia de Peravia se enardece de que usted haya venido hoy con nosotros en esta visita sorpresa. Amigos míos, ustedes, ayúdenme, yo creo que... bueno. Señor presidente, aquí tenemos un canal al norte, se llama Juan Caballero. Ese canal irriga estas tierras, son más de 3.000 tareas, pero estamos al borde de perder la producción, porque no tenemos agua para irrigar. Estas cosas hay que resolverlas antes del 20. Vamos a hacer una reestructuración del proyecto. Vamos a aprobar la terminación de la planta, que se inició con los recursos del Pro Rural, y que le faltan 20 millones para concluirla y 8 millones para capital de trabajo. Milita, yo canto de cuando en cuando. Yo quiero sembrar los mangos que ya los están importando. Ay, 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 ay. Lo que me gusta de Danilo, que deja la inflarme quieta, que le retira en todos los sitios, llegando y cita sorpresa. Ay, 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 ay. Llegando y cita sorpresa. Vamos a hacer una reestructuración del proyecto. Vamos a aprobar la terminación de la planta. Eso lo va a financiar el FEDA. El proyecto de la hidrotérmica, el Estado se la va a financiar. No como una segunda etapa, sino simultánea. Vamos a tratar el problema del agua de nuevo. El INDRI vendrá aquí el miércoles a las 10. Para lo que haya que hacer con el agua, que se haga. Vengan listos para que digan qué es lo que se requiere, porque vienen con órdenes de resolver. Le vamos a mandar el camión para que los pequeños puedan colectar, que también se participen de los beneficios de las exportaciones. Y le vamos también a regalar el tractor. No está en el financiamiento. Y yo quiero que la planta la terminemos este año. Bueno, ahí está el presidente cumpliendo con sus obligaciones de cada fin de semana, en particular todos los domingos, que sabemos que hace su visita sorpresa, y en este caso está apoyando una comunidad agropecuaria, productora de mangos, que como dice el señor, yo me quiero comer los mangos que produzco y no los que se importan. Emanuel. En Baní Cañafistol, que no solamente es el apoyo económico, sino también el apoyo técnico, donde le brindan la información, la asesoría para que ese dinero que se preste sea una buena inversión, además de los problemas colaterales de cualquier comunidad con respecto a sus caminos vecinales, a los puentes, agua y todo aquel soporte que va con la visita sorpresa, que no solamente es el tema del préstamo, sino todas las instituciones que acompañan al presidente
todos los ministros, el de Obras Públicas, Educación, todo ese equipo que va con él, va y hace una revisión del lugar de todos los problemas que tiene, no solamente el tema del financiamiento. Ya, pero escúchame, ¿Cañafistol o Cañafístole? ¿O ambas valen? Bueno, yo tengo entendido que es Cañafistol. Ah, bueno, porque así está escrito además, pero por ahí me dijeron que era Cañafístole. Cañafístole. Bueno, yo sigo los consejos de los propios nacionales. ¿Con qué tú quieres comenzar en las noticias nacionales, Emanuel? Bueno, una noticia que ha estado, una información que ha estado desde el principio de la semana es con respecto al tema migratorio, que las autoridades encargadas de esto, todo el grupo de instituciones que participan en la regulación fronteriza, en la protección fronteriza y seguridad fronteriza, han dado una información con respecto a que desde enero hasta abril del año 2018 han sido repatriados más de 57,000 personas indocumentados, haitianos indocumentados, que estaban en la zona dominicana y fueron entonces llevados a su país de nuevo. Esto, naturalmente, como nosotros hemos dicho alrededor de las diferentes programas y diferentes entregas de Entre Ideas, hay varios sectores, organismos internacionales y hasta sectores nacionales que han salido a la defensa a acusar al Estado dominicano, a acusar a los dominicanos de xenófobos, de racistas, y haciendo una serie de acusaciones que de verdad desde aquí nosotros rechazamos y apoyamos la ejecutoria del gobierno dominicano en el entendido de que los países tienen un principio que lo reconoce el derecho internacional, y es el principio de soberanía, por el cual cada país establece sus reglas internas y su política migratoria. Y en cualquier país del mundo que nosotros analizamos el tema migratorio, el tema de los emigrantes y de los inmigrantes, nos damos cuenta que todos los países cumplen con su norma interna, con su ley de migración. En República Dominicana nosotros tenemos una excelente ley de migración, un reglamento de aplicación, y justamente la solución para el problema porque ha habido un comportamiento de ilegalidad por parte del Estado dominicano, no de esta gestión, sino históricamente, con respecto al tema. Y entonces la solución, que qué bueno que por primera vez en el país se va a empezar a aplicar la ley como debe ser, como se aplica en otros países. Y muchos de los países que están ejerciendo presión en República Dominicana con respecto a que debemos ser más suaves, tolerantes. Más tolerantes, exacto, ese es el término correcto, más tolerantes con los hermanos haitianos, con los vecinos haitianos, son los primeros que aplican la norma allá en su país y devuelven por cantidades la población haitiana indocumentada per se, porque aquí el tema no es que sean haitianos, aquí el tema es el cumplimiento de la ley y que todo nacional que esté en República Dominicana, en zona dominicana, entonces cumpla con la norma de migración y haga todos los procesos previstos para tener sus documentos, y entonces no estén en situación de ilegalidad, que es cuando una persona es indocumentada, porque no existen personas ilegales, nadie es ilegal, lo que existe es el término correcto, que muchas veces los comunicadores se equivocan, es indocumentado. Y eso es lo único que ha hecho el Estado dominicano, repatriar 57,000 personas que estaban indocumentadas. Debo decir que el tema aquí, esta semana, relacionado al propio tema, eso es una noticia que dio la Dirección General de Inmigración, el CESFRONT y todos los organismos de la seguridad fronteriza. También hubo un tema relacionado a una doctora que subió un video donde muestra gran cantidad de personas de nacionales haitianos, que eran el 80% de los pacientes de los hospitales dominicanos. Y no solamente era ese hospital que grabó esa valiente doctora, que también fue muy criticada en las redes sociales, por esas mismas personas que mencioné anteriormente. Esa es la situación en todos los hospitales, pero no solamente en los hospitales, sino también las escuelas. Entonces, los presupuestos de cada país deben tener una eficiencia en su inversión,
Y el caso de la República Dominicana es que los presupuestos dedicados a educación, a salud y otros servicios básicos que da el Estado se están viendo muy sobrecargados por la presencia de nacionales indocumentados por demás. Una persona indocumentada es una persona que no existe para los registros nacionales. Y si está indocumentado y no existe para los registros nacionales, no reporta impuestos. Por ejemplo, en caso de cometer algún crimen o delito, no tenemos forma de identificarla o perseguirla. Y muchísimos inconvenientes y problemas genera cuando un Estado olvida e ignora y no cumple con su normativa interna de migración. No sé si usted tiene alguna... No, tú has abordado ese tema de una manera muy precisa, yo diría perfecta. O sea, yo creo que no has dejado nada fuera de la discusión. Eso es muy importante que la gente lo entienda, de que no es un tema contra una nacionalidad específica, es un tema contra cualquier persona que ingrese sin cumplir con los requisitos que cualquier país anfitrión exige para poder convivir entre sus nacionales. Lo que has dicho de que una persona que está indocumentada no reporta ingresos fiscales es muy cierto, y es con esos ingresos fiscales que se contribuye para los servicios básicos. No solamente estamos hablando de salud y educación, multiplicidad de servicios, incluso el agua potable también surge de los impuestos. Entonces, cuando un país no lleva un control de la migración que recibe, corre el riesgo de colapsar sus servicios y dar un mal servicio a quien sí está pagando por ello. Eso es como que si ustedes estuvieran en una comunidad de vecinos y hay gente que paga la comunidad, el condominio, y otra gente que no la paga. Inmediatamente eso empieza a repercutir en la calidad del edificio mismo. Empiezan a fallar cosas, empieza a fallar la planta eléctrica, empiezan a fallar la gente que pueda estar limpiando el edificio. Y todos tenemos que contribuir para lograr que el lugar donde vivimos sea un lugar cada vez mejor. Obviamente, un país como República Dominicana, que reporta un crecimiento sostenido del 5% interanual, que es uno de los más altos de la región, es un país sumamente atractivo para poder encontrar una forma de progresar a título personal para cualquier persona que venga de una situación de deterioro progresivo a título personal, porque viene escapando de una realidad. Y no es solamente la realidad haitiana, tenemos que recordar también, y ya se está viendo y ya está empezando a pesar, la realidad de muchos venezolanos, como quien suscribe, que ha venido a vivir en este país de paz y progreso y de democracia, gracias a Dios, donde podemos libremente comunicarnos, hablar y decir lo que pensamos. Y es lo que bien señalaste, no es un tema de nacionalidad, es un tema del debido control, del debido seguimiento. Yo tuve que cumplir con cantidad de requisitos para poder estar conviviendo aquí entre los hermanos dominicanos. Y eso es lo que tiene que sencillamente abocarse el gobierno a procurarse. Una gente que se sepa dónde está, qué hace, si reporta, si no reporta. Y dentro de eso, el propio gobierno dominicano ha actuado de muy buena fe con los programas de regularización. Programa que además yo extendería a otras nacionalidades que están también en búsqueda de su documentación, para ir por lo legal. Así que yo creo que te felicito porque ha sido un magnífico resumen de lo que es un problema latente para República Dominicana y que también señalaste, hay cantidad de países que sencillamente dicen o manifiestan lo que debería ser República Dominicana, pero no lo hacen en tierra propia. Un país que persigue a todo aquel que esté indocumentado, por ejemplo, es México. Claro. México tiene unas leyes migratorias feroces y sin embargo ve con buenos ojos cuando sus nacionales se desplazan hacia el norte, ¿no? Y entonces que hablan de que Trump está haciendo la vida imposible a la gente que quiere emigrar. Señores, ese es un tema que vamos a abordar en el bloque internacional. Veamos la paja en el ojo ajeno. Yo creo que es importante. Además, República Dominicana no es los Estados Unidos. Estamos hablando de un país que tiene un equilibrio económico y tiene que preservarlo. Y para eso existen leyes que autorizan al gobierno a aplicar todo lo que esté dentro del marco regulatorio y dentro, por supuesto, del respeto a los derechos humanos, que nadie está aquí discutiendo eso tampoco.
aquí no se puede hablar de racismo, por Dios. Si hay un sitio donde se puede respirar tranquilamente sin hablar de que alguien pueda ser perseguido por su color de piel o por su origen étnico, es este. Este es un país donde se respira libertad y se lo dice alguien que lo está viviendo. Así que es un tema del cual podemos hablar muchísimo y no quiero distraerte de tu agenda de temas nacionales. Bueno, sí. Le felicito también por su posición muy valiente y objetiva, sobre todo porque lo está viendo desde otra óptica, sí, que nosotros como dominicanos no podemos hacerlo igual. Otra información que esta semana que fuimos testigos todos, fue la humareda del vertedero de Duquesa, sí, que por así decirlo, al Estado Dominicano con respecto a las políticas públicas de la disposición final de la basura, se les ha ido de la mano. Y es el caso del vertedero de Duquesa, que entre martes, miércoles y jueves reportó incendios, lo cual provocaron toda una humareda en el Gran Santo Domingo, afectando poniendo en riesgo a los 4 millones de personas que vivimos aquí en el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, poniendo en riesgo respiratorio. Recordar que este vertedero está bajo una concesión a la empresa La Jun Corporation, y conjuntamente la administran los diferentes ayuntamientos que conforman el Gran Santo Domingo, encabezado por ayuntamientos de Santo Domingo Norte. El Ministerio del Medio Ambiente, tan pronto se dio la situación, hizo un cierre técnico y procedió a resolver el problema. Cabe decir, y desde aquí lo hemos dicho, que el Estado Dominicano también, dentro de sus programas especiales, tiene previsto, incluso para este año hay un presupuesto de 1.500 millones de pesos, y es el programa Dominicana Limpia, es que justamente viene a resolver este tipo de problemas. En República Dominicana, el modelo anterior, que es el que se quiere cambiar a través de este programa, es un programa es un modelo, un esquema de botadero. Se tira la basura en un campo abierto, se le pasa un rodillo, se aplasta la basura y se tira más basura arriba de esa basura comprimida. Pero no había un sistema de reciclaje, de reuso o de eficiencia en torno a esto. Y como hemos dicho, el programa Dominicana Limpia, que lo encabeza el ingeniero Jory Jones, que es el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, busca justamente ya eliminar todos los vertederos del país, paso por paso, obviamente, porque de un solo golpe no se puede hacer, y abrir 3 grandes puntos en el país, uno para el este, uno para el sur y otro para el norte, en el cual se harían centros donde se va a recoger toda la basura, y entonces sería utilizada para el reciclaje y para la generación de energía limpia. Y es por esto que nosotros decimos hoy aquí que qué bueno que existe el programa Dominicana Limpia, que viene a resolver todos este tema. Porque no solamente es el vertedero de Duquesa, si nosotros verificamos el mapa nacional de todos los botaderos que hay en República Dominicana, hay cientos y cientos, y la verdad es que con el tiempo, quizás esto no lo vemos ahora, podremos estar afectando nuestro patrimonio natural y por ende en un futuro nuestra salud, así mismo como la vimos en riesgo estas semanas por la humareda del vertedero de Duquesa. No, tal como está ahora mismo, ya está en riesgo la salud pública si no se corrige con este programa que anunció la Liga, Johnny Jones de la Liga Municipal Dominicana, lo cual me parece, esos 3 grandes centros de acopio de basura son una idea fenomenal, porque no es lo mismo botadero que vertedero. Los vertederos tienen cierto respeto por las filtraciones que se dan a nivel freático y que van contaminando las aguas subterráneas con las que cuenta República Dominicana. Si usted tiene una playa de botaderos de basura que no tienen manto asfáltico que impida que los líquidos que de la basura emanan se filtren y contaminen las aguas, usted está generando un problema de salud pública, porque normalmente la gente hace un hoyo en el suelo y saca agua
del mismo subsuelo, del subsuelo, del mismo sí, río subterráneo. De los ríos subterráneos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos contaminándola ahí hay bacterias, ahí hay de todo tipo de enfermedades que se pueden verificar, y se hace necesario una política de vertedero realmente para acumular basura, librando esa posibilidad. Y además la basura es un negocio en muchísimos países. Dinamarca, por ejemplo, se quedan sin basura y le importan. Hay países que importan basura, porque se recicla, porque hay muchísimo dinero y valor agregado en lo que la gente desecha, en esas botellas de plástico, en esos elementos de hierro. Entonces, incluso en la materia orgánica, que puede ser traducida en abono para la industria agrícola, para el agro. Entonces, yo felicito esa iniciativa, eso tiene ya algunos meses, esa noticia. Sí, claro. Pero claro, sale a la luz por lo que lamentablemente sucedió en el vertedero de Duquesa, porque yo no sé si tú llegaste a ver la humareda, pero llegó arropó la mitad de la capital. Claro que sí. Sí, impresionante, parecía una neblina. 4 millones de personas en riesgo, sí, el Gran Santo Domingo. Así. Y ya para cerrar este bloque y poder entrar al bloque internacional, que tiene tanta información interesante, y creo que esta noticia internacional va a marcar la historia después del corte comercial, es sobre Lula da Silva. Antes de irnos a Lula da Silva, luego el bloque comercial, entre esta semana también, final de esta semana, entre viernes y sábado, se dio una desviación del río, del río en La Vega, del río Camus, donde afectó a unos edificios que está haciendo el gobierno dominicano en las orillas de estos ríos, y el río llegó incluso al segundo o tercer piso. Hay que destacar en esta nota es que sí es una zona vulnerable, siempre lo ha sido, y es por esto que el gobierno ha dicho, el ministro de Obras Públicas y el gobierno en sí, el INVI, que es el organismo encargado de la construcción de estos edificios, que justamente ellos han trabajado en esta zona que ha sido vulnerable todo este tiempo, haciendo los diferentes muros de contención alrededor del río, profundizando más la estructura del río, pero además estos edificios se encuentran en construcción, como dije al principio. No ha terminado todo el circuito de obras que involucra este bloque de edificios, y por tanto, qué bueno que el río dio la respuesta, arrojó luz con respecto a que todavía faltan hacer algunos ajustes. Esto es el río en La Vega, donde se están realizando varios edificios multifamiliares por parte del gobierno dominicano. Algo que estamos totalmente de acuerdo, porque la ingeniería y la arquitectura justamente cuando está construyendo una estructura la somete a presiones, la somete a estrés para ver hacia dónde va y qué falta por hacer, que eso fue lo que pasó justamente con el puente en Calle 8, Miami, que no se le hizo la prueba de estrés que se somete cualquier obra, donde se le pone una máquina que genera vibración, se le ejerce presión, peso, y entonces ahí se determina si la obra está completa o no, y no fue el caso del puente en Calle 8, Miami. El caso del puente Calle 8 Miami fue que los arquitectos, los ingenieros fueron irresponsables, y ahí está el resultado. Cayó el puente afectando, creando víctimas mortales y víctimas no mortales, que ahí están entonces demandando. Van de a 250 demandas con respecto a ese puente en Calle 8 Miami. Bueno, señores, el tiempo nos agobia en el televisión, así que vamos a dejar hasta aquí la parte nacional y vamos a ir con unos compromisos comerciales. Ya regresamos. Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa Entre Ideas. Son las 10:38, o sea que estamos en vivo, como ya ustedes saben, y ahora vamos a tocar algunos temas internacionales que se han dado en la semana y específicamente durante el fin de semana.
Uno de los temas más interesantes ha sido la liberación bajo régimen de presentación de Charles Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat catalana, que fue acusado por el gobierno de España por el delito de rebelión y que se había fugado a Bruselas y fue detenido la semana pasada por agentes de la policía alemana y estaba en prisión en espera de que la audiencia judicial se diese y decidiera sobre su caso. Ha llamado la atención que fue liberado con una fianza de 75.000 euros, un régimen de presentación en Berlín, con lo cual él ahora se ha mudado, ha fijado residencia o se ha mudado a Berlín para facilitar, pues, digamos, el régimen de presentación. Y esto ha creado una fricción importantísima política entre España y Alemania. Angela Merkel ha dicho que es un tema absolutamente judicial en el cual el gobierno alemán no puede tomar partido. Fue liberado porque no considera el juzgado que hizo causa en Alemania del delito de rebelión. Pero sí queda pendiente el tema de corrupción. Entonces, los cargos de corrupción, eso es lo que van a ser tomados en cuenta para decidir si procede la extradición. Así que mientras tanto va a tener un régimen de presentación y ya los abogados de Puigdemont han dicho que si se declara la extradición con base a la euroorden de captura, ellos van a apelar al Tribunal Supremo alemán la decisión, porque saben que apenas lo ponga pie en España, Puigdemont iría preso. Así que esto es lo que la noticia, digamos, que ha destacado en el tema europeo. Bueno, además de las elecciones de hoy en Hungría, que la derecha ganó nuevamente. Hay que decir que esta decisión por parte de la justicia alemana no cayó bien en el lado español. No, para nada. Y no era lo que se esperaba tampoco. Eso es correcto. Eso fue lo que manifesté, que ha generado una situación de malestar entre los gobiernos. Pero por eso Merkel se defendió. Es que esto es una decisión judicial, nosotros no podemos politizarla. Porque básicamente descartaron el tema de la rebelión. Entonces lo están judicializando por el lado de la corrupción administrativa. Bueno, mientras tanto lo tienen afuera del país. Bueno, es una papa caliente, yo digo, ¿no? Para los alemanes. Lo tienen en Alemania, sí, exactamente, está fuera de España, pero... él como player político, sí, como actor político, es una ventaja para sus adversarios en España y a tenerlo fuera por lo menos. Se va ganando tiempo en lo que se van reajustando los temas. Lo curioso es que a unos los liberan y a otros los meten presos. Sí, ese es el caso de Lula Inácio da Silva. De Lula da Silva. Es interesante cómo poco a poco todo ese tinglado de líderes del socialismo del siglo XXI les va a tocar prisión. Y se inauguran con Lula da Silva, que le están metiendo 12 años en Curitiba, que es justamente la sede o el lugar donde donde inició el caso Lava Jato. Y bueno, hubo resistencia por parte de Lula a acatar la orden judicial del Tribunal Federal y entregarse a la Policía Federal para cumplir su condena. Hablan de una celda de 15 metros cuadrados. No es la primera vez que Lula está preso, ¿no? Pero qué manera de terminar una trayectoria política. Volver a donde a mi juicio nunca debió salir, es la cárcel. Porque es un individuo que todos sabemos era el director de orquesta, no solamente del caso Lava Jato, sino todo lo que significó Odebrecht, ¿no? Él particularmente tomó parte en muchísimas decisiones para favorecer a los amigos del socialismo del siglo XXI, con prebendas económicas a cambio también, por supuesto, de que se le dieran trabajos a la firma Odebrecht.
Así que acuérdense que el caso de Lava Jato fue de donde desprendió el caso de corrupción de Petrobras. Así que bueno, le permitieron hablar públicamente antes de entregarse a la policía. Esa fue una de las condiciones. El juez le dijo que no lo iban a sacar esposado, no se lo iban a llevar esposado por aquello de respetar un poco la posición que había ocupado como presidente de la República. Y básicamente 26 horas después del ultimátum fue que se entregó, porque él se había, digamos que escondido en la sede del sindicato que lo vio nacer como dirigente político, y allí había un montón de gente defendiendo o evitando pues que se lo llevasen preso, lo cual puso al gobierno en una situación comprometedora que duró pocas horas, porque incluso lo que hicieron fue que le cortaron el suministro de agua al sitio donde ellos estaban. Sí, porque pudo incluso entrar el ejército y haber un enfrentamiento con multitud, ejército. Eso habría sido contraproducente, totalmente contraproducente. Eso no fue lo que se procuró y afortunadamente no hubo ningún hecho de violencia. Él se entregó y bueno, ya está cumpliendo condena. Por supuesto, la gente va a seguir, sus abogados van a seguir insistiendo en ver si apelan el habeas corpus, incluso hay un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En fin, es un caso que vamos a seguir escuchándolo. El juez Sergio Moro fue el que dictó la medida. Lula dijo en su discurso que ese juez debe estar soñando con él, o es el sueño ideal del juez, es él mismo. Pero pienso que es un hecho histórico que demuestra que las instituciones en países como Brasil están en pie y están comenzando a apretar ciertas tuercas y están mandando mensajes muy claros, muy contundentes a aquellos que se crean que están por encima de la ley. Y que lo apliquen a un presidente, creo que es el primer presidente de Brasil que va preso. O sea, él pasa a ser el primero en esas lides, ¿no? Es un mensaje clarísimo para aquellos que aspiren a la primera magistratura. Señores, si ustedes distraen recursos del erario público o aceptan soborno o se meten en casos de corrupción, los vamos a procesar y los vamos a condenar y los vamos a meter presos, que es lo que todos aspiramos a ocurra después en Venezuela y en otras latitudes. Otra que no la tiene nada fácil es la niña esta Cristina Kirchner. Así que Brasil está marcando la pauta, están cayendo uno a uno todos esos señoritos de la gesta del socialismo del siglo XXI y vamos a seguir viendo muchas otras cabezas rodar. Bueno, antes de salirnos del tema de Brasil, yo pienso que hay muchos puntos que podemos abordar. Primero, quiero abordar la parte jurídica, la parte judicial de este proceso que él enfrenta, diciendo que fue condenado en primera instancia, el caso llega a apelación, en apelación confirma la decisión de primera instancia. En Brasil hay una acción judicial, y una acción judicial reconocida a nivel interamericano, que es el habeas corpus. El habeas corpus es una acción judicial que busca proteger la libertad como bien jurídico protegido. Esta habeas corpus, ya los abogados de Lula da Silva, como apuntaba Carlos, incoaron un habeas corpus preventivo. Ese habeas corpus preventivo buscaba evitar que la sentencia de segundo grado ordene el arresto, porque hay que decir que el sistema judicial, el sistema jurídico de Brasil es un poco particular, y es que la Suprema Corte de Justicia de Brasil cambió su criterio para este caso. El criterio de la Suprema Corte de Justicia era que hasta tanto no haya una sentencia final que concluya el caso, es decir, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia en Brasil, hasta tanto no se tenga esa sentencia que condene a alguien a prisión, no se puede llevar a prisión a la persona. La persona podía enfrentar el proceso judicial, el proceso penal en su contra, en su casa o en las calles. Pero esta Suprema Corte de Justicia cambia totalmente el criterio y ordena el arresto a Lula da Silva, aun cuando a Lula todavía tiene disponibles varios recursos
que quién sabe si en la Suprema Corte de Justicia los jueces cambian su forma y puede ser que lo absuelvan. Hay que hacer varios apuntes en torno a este tema. Esa es la parte jurídica. La parte jurídica es que todavía Lula tiene recursos disponibles. Puede ser un habeas corpus semanal, por semana, puede ser ya que el caso llegue finalmente a la Suprema Corte de Justicia y esto lo absuelva. Pero también hay que analizar el personaje de Lula da Silva. Lula da Silva fue un presidente de Brasil que sacó a más de 30 millones de brasileños de la línea de pobreza. Fue el propulsor de políticas públicas vinculadas a la ayuda de las clases más desposeídas, que es lo que tenemos aquí de bono luz, bono gas, todo ese sistema de asistencia social a las personas. Debo decir que personalmente no estoy de acuerdo con esta política pública porque se trata, como dicen, de enseñar a pescar y no dar un pescado. Pero, según los reportes económicos, en ese momento a Brasil le dio resultado esto. Barack Obama en su momento le dijo a Lula da Silva que se trataba de la persona más famosa del mundo, el político más popular de la historia en ese momento también. Y hay que decir también que Lula da Silva, antes de ser presidente, de ganar sus elecciones en el año 2006, si no mal recuerdo, él había perdido 3 veces. Y había perdido justamente porque los sectores de poder, los sectores económicos, no lo apoyaban porque era un líder sindical, un líder de los trabajadores. Y el cambio de estrategia a él darse cuenta de eso, de que aunque tenía el apoyo del pueblo, pero no de los poderes fácticos de Brasil, él se alió a los poderes económicos de Brasil, y esos poderes económicos son justamente Odebrecht, que es lo que finalmente le dan el apoyo económico y permite que él gane. Y posteriormente gana Dilma, y sabemos toda la historia, que hasta fue destituida también, y Temer, que es el sucesor de Dilma, que era vicepresidente de Dilma, también hay un expediente en contra de él y posiblemente también sea destituido. Hay que decir en la parte política también que es el candidato de mayor popularidad ahora mismo. El segundo siguiente a él él le lleva 35%, si no mal recuerdo, que es una persona que radicalmente en el tema ideológico es totalmente diferente a Lula da Silva, es conservador y con ideas contrarias al Partido de los Trabajadores de Brasil. Pero también, como decía Carlos, esa no es la primera vez que Lula cae preso, sino que en 1980, en ese búnker donde fue apresado antes de ayer, él fue que inició sus luchas en favor del proletariado, específicamente del sector metalúrgico, donde la dictadura de ese momento en Brasil, en 1980, perseguía a todos los líderes sindicales y en ese momento a él se le apresó. Quien quiera ver un poco más a fondo esta historia de Lula da Silva en 1980 como líder sindical, le puedo recomendar la película Lula, el hijo de Brasil, que fue una película producida en el año 2010 y basada en hechos de la vida real, que quien dio el testimonio fue su esposa, que murió recientemente en el 2017, con respecto a ese apresamiento de Lula da Silva, que fue arbitrario por la dictadura de ese momento. Aquí hay un tema con respecto a la sentencia en contra de Lula, y es que a un líder tan popular, elecciones ahora en octubre reciente, que quizás ya él no podrá ser candidato, aunque muchos afirman que sí. Entiendo que no, porque, porque los expedientes judiciales se toman su tiempo. Llama mucho la atención, y por eso incluso les recomendaron ir a embajadas. Llama mucho la atención que la justicia brasileña quiera perseguirlo ahora que él está puntero en los números electorales. Eso llama mucho la atención. Pero vamos a ver. Pero tú estás como haciendo ver que por el hecho de que es popular, la justicia está impidiendo que él pueda lanzarse nuevamente en la carrera presidencial. No necesariamente, o sea, no es mi punto necesariamente que quiero resaltar, pero llama mucho la atención. O sea, lo que quiero decir que esto es una situación muy particular en la historia. Eso lo quiero dejar claro. Y otro punto que quiero resaltar es que si él, y afirman analistas políticos, que si él elige uno de los demás candidatos del sistema, es decir, de los que están un poquito más alineados ideológicamente a él,
el que elija, el que él seleccione, podría ser el próximo presidente de Brasil. Y si llega esa persona que él apoya a la presidencia de Brasil, podría entonces aplicarle a un indulto presidencial. Todas estas posibilidades se pueden dar en Brasil ahora con la situación de Lula. Desde aquí, como dijo Carlos, le seguiremos dando el debido seguimiento a todas estas informaciones, pero hasta ahora estos son los puntos que podemos analizar desde el punto de vista jurídico, judicial, y por otro lado, desde el punto de vista histórico de quién ha sido Lula da Silva para la historia de Brasil, pero también desde el punto de vista político electoral por la situación que se presenta, porque estamos hablando de una campaña electoral de un país que celebrará elecciones en octubre. Está bien, pero no nos vayamos a equivocar etiquetando a Lula como Robin Hood. Porque no, la situación, y no lo hemos explicado, se le está imputando de un apartamento que se le ha dado por concepto de soborno en Guarujá, un apartamento de $4 millones de 3 pisos, el penthouse, los 3 últimos pisos, donde él y su esposa disfrutan las vacaciones. No es un santo, o sea... no, pero esa es la punta, pero es la punta del iceberg. O sea, estamos hablando de que lo están agarrando por ahí, pero no es, eso es como Al Capone. Sí, o sea, lo están agarrando porque evadió impuestos, no porque asesinó a 700 personas. Sí, entonces ya parte, mira, ahí mismo usted entra, sí, con las demás informaciones. Ya tenemos que despedirnos, ya nos están haciendo señas, bueno, así que... es una lástima que el tiempo de televisión sea tan rápido, pero ya para cerrar, no he dicho que él sea culpable o no, porque él está cubierto de su presunción de inocencia, hay un proceso judicial en contra de él, a él se le está imputando el tema del apartamento que se le dio por soborno, pero no sé cuál es su impresión con respecto al apartamento en Guarujá, si es solamente eso el delito que él cometió o otra serie de delitos vinculados al caso Lavallato, Petrobras, Odebrecht. El tema de Lula da Silva lo vamos a discutir el domingo que viene. Vamos a empezar con Lula, si quieren, nuevamente, porque lamentablemente el tiempo nos ha arropado. Queríamos hablar brevemente de la ruptura de relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y Panamá, después de una resolución que sacó Panamá, donde destaca a 54 miembros del oficialismo bolivariano de Venezuela como gente vinculada al tráfico, al lavado de dólares, incluso a la proliferación de armas de destrucción masiva. Búsquense la resolución número 02 del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá de este año y quedarán muy sorprendidos de todas las personas que están involucradas en esa resolución, incluido el presidente de la República, por supuesto, el Nicolás Maduro. Nunca podría faltar él en esa fiesta. Señores, lamento que no podemos extendernos más, se nos ha agotado la hora del programa. Quedamos comprometidos en continuar estas y otras informaciones el domingo próximo. Muchísimas gracias por contar con su audiencia. Y Emanuel. Bueno, nada más que agregar. Buenas noches y que tengan felices sueños. Buenas noches.